usted escribió en Diario Perfil, y quiero preguntarle que nos cuente qué significa esto de recuperemos el sueño argentino. Y como habrás visto en mi currículum hago historia del derecho, pero en el último tiempo, y creo que por la situación de la pandemia, y como siempre estamos en, digamos, en una, no siempre, en esta ocasión estamos en una situación de privilegio frente a otros conciudadanos que están en una situación muy difícil, creo que hay un deber de comenzar a reflexionar quizás fuera de la zona de confort, ¿no? Y comenzar a trabajar un poco con el título que le pusimos la pospandemia, ¿no? Y creo que esta pandemia, que claramente no de menos, hay una realidad que es que está siendo administrada, las medidas sanitarias, o sea que ya ocuparnos de la administración no es la ocasión, sino comenzar a pensar en lo que viene después. Y un poco esta columna de opinión que tú leíste y amablemente mencionas, tiene que ver con que en esta pandemia pudimos descubrir la situación de nuestro país, ¿no? Una situación que duele, que se nos presenta, tal cual es, con las diferentes realidades de nuestras regiones, ¿no? Siempre quizás desde Buenos Aires pensamos que hay una sola Argentina, quizás caminando por Recoleta, Puerto Madero, Belgrano, etcétera, pero argentinas hay muchas, ¿no? Hay muchas realidades en nuestro país, hay diferencias culturales. Creo que este desafío de la pandemia lo que nos deja es esa Argentina que nos duele, ese paradigma de la Argentina rica, nos hemos dado cuenta que ya no lo somos, en una forma, digamos, cruel, como puede ser en el marco de una pandemia, y nosotros que estamos, como decíamos recién, Marina, en una situación de privilegio, tenemos formación universitaria, uno comienza a ver un poco ese futuro, un futuro que va a marcar una gran desigualdad, más de la que estamos teniendo en este momento. Hay quienes tenemos el privilegio que estamos accediendo a bienes y servicios, y esos bienes y servicios nos van a permitir tener trabajos calificados, para nuestros hijos, para nuestros nietos, y otra gran parte de la Argentina, ¿no? Y no vamos a hablar de las estadísticas de pobreza que se están mencionando en el último tiempo, nos muestra que muchos de los argentinos no van a poder acceder a esos bienes y servicios, ¿no? Entonces el gran desafío es comenzar a pensar esta pospandemia donde nos tiene que encontrar a todos unidos, tenemos que encontrar, quizás el siglo XX es el paradigma del desencuentro más que del encuentro. Y en ese paradigma del desencuentro, creo que tenemos que empezar a ver qué valores comunes tenemos y empezar a construir un plan que nos incluya a todos. Acá no hay problema, no podemos ver diferencias de clases, diferencias de color de piel, diferencias religiosas, sino o salimos todos juntos de la mano o no salimos. Y el desafío es poder reconstituir nuestro tejido social, ¿no? Yo creo que al principio, en esa primera medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, nos dimos cuenta que necesitábamos del vecino. Bueno, el desafío es que cuando estemos un poquito mejor, no olvidamos que seguimos necesitando a nuestros vecinos y necesitamos del resto de los argentinos. Tenemos que estar los 44 millones unidos en un proyecto común. Y así poder evitar, de alguna forma, a partir de este aprendizaje, evitar esa Argentina pendular que encontramos en el siglo XX. Entonces, ¿cuál fue el paradigma, no? El paradigma es ese sueño argentino que existió en ese modelo agroexportador, que si lo analizáramos desde el punto de vista histórico, jurídico, histórico, económico, social, podríamos criticarlo de muchas maneras, pero fue una oportunidad donde la Argentina vio 50 años, ¿no? Creo que también esta pandemia y esta situación nos tiene que permitir dejar de pensar en la emergencia y en la contingencia, que muchas veces la emergencia se termina normalizando. ¿Cuántas veces en derecho vemos que leyes digamos, transitorias desde el punto de vista impositivo después duran 30 años, como el impuesto a las ganancias, que es lo primero Ahora, que... permitime que te interrumpa, Doc. Sos tan claro y hablas tan cordial que me podría quedar horas escuchándote, pero quiero interrumpirte con algo que creo que es importante para quienes no vivimos tanta cantidad de gobierno. ¿Vos creés que nosotros no podemos llegar a ser una potencia o volver a ser una potencia porque vamos trabajando en base a la emergencia? Siempre estamos como esa vidriera que se va rompiendo y uno va tapando agujeritos para que no entre el agua. ¿Vos creés que estamos así inmersos en una pecera tapando agujeritos? Eso nos Yo creo separa que de... es peor que una pecera. Yo diría en un barco salvavidas. Y estamos poniendo parches. ¿Saben? Quien llega, no importa el color político que llega, yo creo que todo el mundo llega con buenas intenciones.
sentido, siempre tengo esa esperanza que a quien llega quiere hacer las cosas bien. Y cuando encuentra la realidad, se da cuenta de que es muy difícil poderla cambiar, ¿no? Y de las paradojas ideológicas, de formación, etcétera. Pero es cierto que si uno ve la Argentina del siglo XX, tenemos un modelo agroexportador que quizás no incluía a todos, ¿no? Porque no los podía ver, todavía no teníamos esa clase media. Luego vino un intento industrial con el peronismo, que quizás no pudo ver a todos, y por eso entre peronismo y antiperonismo. Y yo creo que la última oportunidad que tuvimos de un plan mirado a 50 años fue el de Frondizi, por eso en el artículo lo menciono. Frondizi producto, por decir, con quienes lo aman y quienes lo detractan, es producto de esa familia del sueño argentino, es una familia de inmigrantes, también de un padre con un trabajo calificado, sin duda, pero que terminan asentándose en una provincia del norte, en el litoral, no están en un centro urbano, y de todos sus hijos, que superan la decena, todos terminan teniendo una fuerte actividad en el medio privado o en el medio público. Y como resalto en el artículo, hay 3 que llegan a destacarse: un presidente, un rector de la Universidad de Buenos Aires y un sociólogo muy destacado. Y si los analizamos desde el punto de vista ideológico, los 3 no coinciden necesariamente. Yo creo que es el momento, creo que hay oportunidades, y esta es una oportunidad que tenemos que aprovechar y nos tenemos que esforzar, porque hay mucha gente que está en una situación muy precaria. Entonces, el dolor o la tragedia de otros nos hace obligarnos a replantearnos. Y creo que ese replanteo y ese reencontrarnos, dejar de ser, que el otro deje de ser objeto y pasa a ser un sujeto, no importa que piense distinto, ¿no? Si está el principio de queremos salir, yo creo que es la oportunidad, ¿no? Hacer un gran pacto social. A mí la palabra refundar o fundar no me gusta demasiado porque parece que estamos continuamente refundando, ¿no? Y estamos en una crisis permanente. ¿Y cómo ves esto, Doc? Apelando al poco tiempo que tenemos, ¿no? Vamos a terminar juntos el programa y vas a ser bienvenido cuando quieras. Me encanta tu forma de expresarte porque creo que atraviesa a todas las edades. Esto es súper claro cuando lo explicás. Vos decís esto de las crisis, ¿no? Y ¿qué es lo que tendríamos que aprovechar? Porque, a ver, como el ciudadano común pienso, y digo, ¿qué tengo que aprovechar? Si no tengo trabajo, no tengo para darle de comer a mis hijos, ¿cómo hago para progresar si ni siquiera las autoridades me ayudan porque no están pensando en mí? Pareciera como que a veces están pensando macro en vez de pensar en el que realmente un IFE es tapar un agujerito en esa pecera, en ese barco que vos decías. Una contención social, un bono, un plus, eso no ayuda de fondo. ¿Qué pensás que tenemos que cambiar como sociedad para aprovechar esto? Yo creo que hay un concepto que hay que cambiar, que en lugar de decir voy a ayudar, yo tengo que auxiliar. El tacto es auxiliar, porque si yo auxilio al que está en una situación precaria, significa que lo voy a sacar y que estoy buscando que se reinserte. El gran desafío para nosotros es que cada cuestión que hagamos, sobre todo los que estamos en una situación de privilegio, que diría que con muy poco estamos en una situación de privilegio, es pensar en el otro en cada cosa que estamos haciendo. Si podemos hacer un emprendimiento, bueno, pensar que a quiénes podemos incluir en ese emprendimiento. Tener una mayor participación, no quedarnos callados cuando algo no estamos convencidos, ¿no? Dejar una posición un poco apática, ¿no? Ser más activos en nuestro quehacer. Y creo que en cada cosa que hagamos, no importa si en la docencia, en la empresa, en el foro, etcétera, tener una concepción de generación, ¿no? Quizás muchas de las cosas que hagamos no nos vamos a beneficiar, no lo vamos a ver, pero tenemos que pensar en una generación futura. Muchas veces cuando tengo los alumnos en primero y en quinto año, al principio y al final de la facultad, tanto en la pública como en la privada, siempre digo algo: ustedes son los que me van a reemplazar, o sea que mi tarea es que ustedes hagan lo mejor posible dentro de mis posibilidades, porque ustedes son la generación de reemplazo. Y creo que en todos los momentos lo tenemos que hacer. Desde una tontería que te puedo comentar, con mi grupo del secundario armamos hasta un conversatorio, donde éramos un colegio de varones que somos como 120, pero empezamos a formar grupos de conversatorios de diferentes lugares, empezar a analizar cuál es la situación que va ayudando a otros. No quedarnos solos, o sea, poder reconstituir ese tejido social y hacer las cosas bien, ¿no? Empezar a pensar que las tenemos que hacer bien para poder construir una Argentina mejor, cada uno desde su lugar. Y que también haciendo alusión el deber de hacer el plan. Haciendo alusión a lo que vos decías, nos queda un minutito más para ir cerrando, pero
Solo para que lo cierres. ¿Te parece bien que los gobiernos vayan pisando las decisiones de los gobiernos anteriores? ¿Eso nos lleva a crecer o nos lleva a evolucionar? Mira, uno de los temas que me ha apasionado en este tiempo es autocracia y república en el siglo XIX y la proyección en el XX. Y tengo un grupo de trabajo, o participo en un grupo de trabajo bastante grande entre europeos y americanos. Creo que tenemos que aprender varias cosas, ¿no? El problema, si tú me preguntas, es el presidencialismo, no. El problema que tenemos es el personalismo, ¿no? Eso lo tenemos que superar Pero una no me vez. desvíes demasiado ahora porque estás invitado a otro programa. Quiero que lo sepas, te acabo de comprometer. Le estoy escribiendo a Hugo y le digo, te quiero en otro programa. Decime si te parece bien o mal y lo dejamos latente porque lo vamos a desarrollar en el próximo. Sí, cómo no, no tengo ¿Te inconveniente. parece bien que nos vayamos suplantando, que cada gobierno vaya tomando decisiones nuevas y vaya pisando a la Creo, anterior? sí, por supuesto, tenemos que aprender ese trasvasamiento, tenemos que aprender dos cosas, la alternancia y que cada paso de gobierno es un trasvasamiento generacional. Bueno, quiero que sepas que si yo me hubiera quedado así, estamos todos iguales, porque estoy recibiendo mensajes de que vuelvas a estar en el programa, el tiempo es tirano para nosotros, tengo que entregar lamentablemente, pero te vuelvo a comprometer para que hablemos un poco, sos doctor en historia, ¿qué más da que nos enseñes y aprender de tu mano? Así que